pública. Pero esto es otro tema. El tema que nos interesa, con un saludo de respeto para Ramiro Aguilar, ya están aquí sus compañeros, es que nos digan todos ustedes a quién hubieran, si las circunstancias se prestaban, si las mayorías oficialistas permitían sancionar a sus compañeros del gabinete o de tanta y tanta secretaría, de tantos ministerios mixtos, ministerios coordinadores, de tanta casi oligarquía burocrática que hemos tenido que vivir en estos 9 años, ¿qué habría pasado? ¿Qué pasivo estaría arrastrando de la misma magnitud negativa que está arrastrando el gabinete del presidente Rafael Correa? Eso habría que preguntarnos, porque no de gana el Estatuto Democrático creó la rendición de cuentas, pero también creó el derecho de interpelar a la gente que se separa de su andarivel de corrección, no solamente por la vía de la corrupción, que ha sido gigante, no, mojigata la corrupción, pero ha sido así. Aquí, como nos hemos enseñado a decir a las cosas por su nombre, le queremos preguntar, y comenzamos por usted, señor doctor Ramiro Aguilar, ¿a quién usted hubiera interpelado o fiscalizado? ¿A qué área? ¿A qué personaje ministerial? ¿Y por qué? Le paso la pregunta de la audiencia. Sin embargo, aquí está Ramiro Aguilar en Cadena Democracia. Adelante. Gracias, Gonzalo. Buenos días a Franco, a Patricio, a Antonio, a la audiencia. A ver, la pregunta, Gonzalo, es compleja porque ante la ausencia total de fiscalización durante 9 años, el material político es muy grande, porque no hay que olvidar que la Asamblea hace control político, ¿sí? Y fija responsabilidades políticas. Si usted encuentra irregularidades de otro tipo, la competencia para investigar delitos, por ejemplo, es de la Fiscalía, la competencia para establecer responsabilidades civiles y administrativas es de la Contraloría. Entonces, el Parlamento ecuatoriano, lo que pasó es que le castraron en su facultad fiscalizadora. ¿Producto de qué? Producto de la composición política del Parlamento, porque es un Parlamento completamente anormal, inusual, patológico en democracia, donde hay de 137 asambleístas 100 de un solo bloque, y eso hace que la respuesta a su pregunta, Gonzalo, de a quién se podría fiscalizar es compleja de responder, porque los insumos para la fiscalización en realidad los genera la Contraloría y los genera la Fiscalía. La Contraloría haciendo un análisis de cuentas y del manejo de los recursos, la Fiscalía haciendo un análisis de cómo se han comportado los funcionarios, y de ese trabajo es donde la Asamblea Nacional extrae el control político para poder destituir al funcionario que ha quebrantado la ley. Sin ese trabajo previo, en realidad la función legislativa anda a tientas y a brincos. Yo mismo, y supongo que mis colegas que están sentados en la mesa en la radio habrán hecho exactamente igual, tengo N cantidad de pedidos de información a distintos funcionarios, todos los cuales en mi caso han sido atendidos. Yo no tengo queja de que no me hayan atendido, salvo un pedido de información que tengo pendiente del ministro de Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo, sobre el tema de los trabajadores de la Clementina, que no me ha respondido, a pesar de que fue canalizado por la presidencia de la Asamblea, en el que voy a insistir, porque ese es un tema grave lo que está pasando con los trabajadores de la Clementina. Pero, ¿qué extraigo de estos pedidos de información? En realidad, lo único que hago, Gonzalo, es tratar de transparentar la información, de hacerla pública, para que sea el elector, para que sean los votantes, los ciudadanos, los que se informen por sí mismos y hagan sus propios juicios de valor, ya que yo no tengo los votos suficientes ni como para llamar a juicio político, ni mucho menos para destituir al funcionario, porque necesitaría al menos del 50 o 40 votos de la bancada de país. Pero le cuento una cosa, aún así castrada como está la Asamblea Nacional,
Y aún así, como ha venido siendo ha estado disminuida la facultad fiscalizadora, algo hemos hecho. Algo hemos hecho todos los 37 que estamos en la oposición. Y ahí reconozco un trabajo quizás no coordinado conscientemente, pero en vista de que nos han sobrecogido las circunstancias y los votos, nos hemos tenido que unir como combatientes de un mismo barco. Y en mi caso, por ejemplo, solo para darle un ejemplo, en el tema de la investigación de los DRUF, que es algo que mi despacho tomó como un objetivo para el año anterior, la Contraloría General del Estado acaba de establecer responsabilidades culposas de orden civil y administrativo contra una serie de exoficiales de la FAE por el tema de la adquisición de los grupos. El Contralor no hace público el informe y cuando envió la carta a la Asamblea lo que dijo es establecido responsabilidades y obviamente cuando estuvo en la Asamblea enunció los nombres, pero no hace público el trabajo del Contralor porque también tiene miedo, me explico, es decir, tampoco le puedo decir, Gonzalo, que la Contraloría no haya hecho nada. ¿Y usted los podría decir esos nombres? Los voy a hacer público en el transcurso de esta semana cuando tenga el documento de Contraloría para que nadie pueda decir que me estoy inventando un nombre, sino que el documento hable por sí mismo. Pero a donde voy, Gonzalo, es este tipo de cosas que hemos logrado desde el ejercer la actividad política como partisanos, en realidad, ante esa diferencia de votos, se traduce en presión de la opinión pública. Entonces, la ausencia de fiscalización de la Asamblea, pero esta necesidad y este compromiso que hemos asumido todos los asambleístas de oposición de transparentar nuestros pedidos de información, nuestras respectivas investigaciones, ha hecho que la ciudadanía logre hacerse una visión real de lo que está pasando en el gobierno. Y esto se ha evidenciado, por ejemplo, como consecuencia del tema de la ley económica urgente. La desconfianza en el gobierno por el manejo de los fondos es tal que no nace gratis, pues, o sea, nace del hecho de que, aunque no hayan causas formales ni en la Fiscalía, ni en la Contraloría, ni en la Asamblea, digamos que el haber transparentado la información a través de los pocos periodistas libres e independientes que quedan, a través de los medios digitales, a través de los asambleístas de oposición, ha hecho que la ciudadanía tenga una percepción clara de que este gobierno no es confiable y no es un gobierno que haya manejado transparentemente los recursos. El 2017 habrá que fijar responsabilidades en el momento en el que tengamos autoridades independientes, una composición política distinta, pero antes lo importante es no bajar los brazos, Gonzalo, o sea, que no nos dejemos de abatir, falta un año largo todavía. Usted les va a ver a mis compañeros que están sentados en la mesa con usted también, que están cansados porque 37 contra 100 es una pelea descomunal, pero no podemos bajar los brazos porque el trabajo que hemos hecho es un gran trabajo. Hemos visibilizado el lado más oscuro del gobierno y así debemos que estar hasta mayo del 2017 porque esta historia tiene que terminar y luego de que se termine tiene que ser fiscalizada por quienes tienen que hacerlo, Contraloría, Fiscalía y desde luego por una asamblea ya con una composición política distinta. ¿Usted inventó esto? ¿Está el acerto? ¿No lo tiene todavía, caballero? Bueno, entonces le pregunto lo siguiente, finalmente, y perdone por la molestia, asambleísta, queremos conjugar, digamos, y poner en primer nivel las preocupaciones que bien pueden ser coincidentes de la generalidad de los 37, a veces 38 asambleístas que en el mejor de los casos han confluido a una sola iniciativa y han comprendido que la votación, aunque pierda, pero es indispensable y necesaria para que quede como una especie de mensaje, no de disculpas, sino un mensaje que no avanzó más porque la gente votó para que sean 100 de Alianza País, 100 y pico de Alianza País, que enrumben a la nación durante una década desde el Parlamento ecuatoriano. Eso hizo la gente. Pero dígame una cosa, ¿qué temas fiscalizaría usted, Ramiro? A ver, yo sin duda alguna, y si la ciudadanía me permite continuar en la asamblea del año 2017 en una composición de asamblea distinta, porque a una asamblea como esta de 37 a 100 no vuelvo ni muerto, pero porque el desgaste es enorme, pero si la ciudadanía me permite regresar a la asamblea del 2017
con una composición política más democrática, más equilibrada, mire, con el primero que yo empezaría es con el superintendente de comunicaciones, con el primero, porque esa superintendencia, aparte de que no tiene ninguna razón de ser, ha quebrantado principios constitucionales en el juzgamiento de los medios, donde ha llegado a ser juez y parte, donde muchos asesores deberían justificar qué hacen ahí, con otros que emprenderían una fiscalización muy seria con esta famosa Secretaría de Comunicación, que también ha abierto puertas para que muchos ecuatorianos seamos perseguidos, agredidos e insultados, no solamente a través de los medios incautados y de los medios públicos, sino de las redes sociales, porque ese insultador está pagado con nuestros impuestos y estamos haciendo un sacrificio enorme para pagar. Por ahí empezaría, y después le aseguro, Gonzalo, que llegará el 2021 y no terminaremos como país de seguir levantando las piedras debajo de las cuales tendremos que sacar a mucha de la gente que ha gozado y ha abusado del poder y del dinero en estos 9 años. Esto que usted dijo, asambleísta, con todo, cargado de toda la paciencia, pero también con un signo de frustración impresionante de no creer en nadie, llegar, digamos, a una circunstancia de no creer absolutamente en nadie. Y decirlo, para mí fue un beneplácito general. Yo no confío en el presidente, yo no confío en el vicepresidente que va a dirigir el Comité de Reconstrucción de Manabí, no confío en la Contraloría, no confío en el Ministerio de Finanzas, y es un tema de confianza. Habrá otros que sí confíen, yo no. ¿Ustedes ha cuantificado en alguna comisión donde usted es parte? A ver, yo de hecho, hoy en la mañana estoy por salir a reunión de la Comisión de Régimen Económico, donde el Ministerio de Finanzas dará una exposición de la ejecución presupuestaria del 2015. Y vamos a ver qué cifras tienen, pero le repito, Gonzalo, y me ratifico en lo que dije, uno, más allá de lo personal, yo respeto desde el punto de vista personal a todas las personas, yo no he hecho nunca una rivalidad política, una rivalidad personal, así como hay gente que confía en ellos, como lo dije en mi entrevista, yo no confío. Entonces, no confío ni en las cifras que me ponen al frente, porque las cifras están mal ubicadas, han cuantificado gasto corriente como inversión para poder financiar deuda, etcétera. Entonces, mi querido Gonzalo, lo único que puede curar la confianza de los ecuatorianos, en realidad, es la transparencia y la verdad. Cuando ocurra transparencia y verdad y sepamos exactamente qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron, qué es lo que hicieron bien y qué es lo que hicieron mal, cuánto usaron efectivamente en beneficio del país y cuánto se llevaron para sus casas, entonces el Ecuador va a ser un mejor país. Ojalá en monosílabos. ¿Por qué usted no confía en el presidente? Porque se contradice. ¿Con el vice o al vice no le confía? ¿Por qué? Al vicepresidente porque se contradice. Igual. Nos dijo también... Al Contralor. Al Contralor. Porque el Contralor no publicita su trabajo. O sea, es una persona que puede estar haciendo como entidad, ejemplo DRUP, fijar responsabilidades, pero tiene miedo, no las hace público. ¿Y de qué le sirve al país una cosa que no se hace pública y está escondida? No confío en él porque no publicita su trabajo. Pero el reporte sí le presenta cada vez que hay un almuercito en Carondelet. No, y de hecho los informes se colgan en la página web de la Contraloría General del Estado. Pero, a ver, la labor del Contralor es que hacer que la mayoría de los ciudadanos puedan acceder a la información. Claro. Y no decir, ahí está, busque en los millones de informes que tiene colgados en la página web. Así Pero es. la razón de mi desconfianza es esa. Y en el Ministerio de Finanzas no confío porque no confío en sus cifras. No confío en sus cifras y la realidad me está dando la razón. Cuando usted revise las planificaciones cuatrianuales de cualquiera de los años anteriores al 2015, ellos aseguraban que el 2019 llegaban sin déficit. Y ahí está las consecuencias de eso, y ahí está la realidad. Hoy estamos no solamente con déficit, con deuda y con una crisis terrible. ¿Cómo puedo confiar en el Ministerio de Finanzas en esas condiciones? Ni loco. La compañera Gladys Rivadeneira, compañera periodista, formuló una entrevista a Antonio Pozo y voy a dar cuenta de lo que Antonio respondió. Muchas gracias, no obstante, y un saludo de afecto y vuelvo y repito, de respeto a Ramiro Aguilar. Muchas gracias, asambleísta. Un abrazo y un abrazo a todos en la mesa, nos vemos más tarde. Sí, le dice Gladys Rivadeneira, Antonio Pozo, ¿qué plan ha planificado? Bueno, tenemos algunos ejes, dice él. La tarea más importante es la fiscalización. El imbabureño recordó esto.
Y como somos paisanos, yo también digo, está de preguntar a los señores asambleístas, a los cuadros más importantes, o lo que yo llamo cuadros contundentes, gente que tiene vigor y tiene estilo para decir las cosas, que no se esconde nada, que no hace cálculos ni se fija en el candidato presidencial para decir algo. La gente libre que es encantadora, especialmente en el ámbito político. Bueno, pues le pregunta a Gladys, ¿qué temas fiscalizaría Antonio Pozo? Haremos la agenda. De lo que se ha conversado, tenemos en la mira el caso de los papeles de Panamá, el caso del fiscal de los DRUF. Qué pena, no le pregunté si algo había de parte del señor fiscal respecto a los DRUF, pero dicen que hay una definición, un desenlace de esto, y que Aguilar va a informar en esta misma semana. Toda la contratación pública, óigaseme bien, toda la contratación pública, dicen que solamente devolviendo alcanzaría para todo. La emergencia por el terremoto, el agresivo endeudamiento externo, eso es lo que yo fiscalizaría, dice el doctor Antonio Pozo, que entre dos compañeros no lo pueden ubicar en toda la urbe quiteña. Vamos a ver qué dice. Antonio Pozo llega en 7 minutos. Entonces ahí nomás suspendo para que él nos diga a viva voz. Vamos con otro asambleísta que le hago la misma pregunta para que sean uniformes esta especie de encuesta grupal. ¿Qué temas fiscalizaría el señor asambleísta Patricio Donoso, Movimiento Creo? Muy buenos días, asambleísta, y gracias por estar aquí. Yo soy el agradecido, Gonzalo, y un gusto pues estar en Exa Democracia y compartir esta mesa de trabajo con Franco Romero, con Antonio Pozo en pocos minutos y por supuesto vía telefónica con Ramiro Aguilar. Ayer, al terminar mi exposición, y Franco Romero, que está junto a mí, sabe que es verdad, aproveché los últimos 30 segundos para hacer referencia a que ayer se conmemoraba el Día de la Libertad de Prensa. Y nadie lo hizo, yo me acordé y rendí homenaje a los medios libres de comunicación, aquellos que con gran esfuerzo nos dicen la verdad todos los días. Y al final dije una frase que Guillermo Lasso suele mencionarla: una prensa libre es el mejor aliado de un gobierno honesto. Repito, la prensa libre es el mejor aliado de un gobierno honesto. Y por ello, concuerdo con Ramiro Aguilar, los que aprobaron la ley de comunicación, esa perversa ley de comunicación que no castiga solamente por lo que se publica, Gonzalo, sino que castiga por lo que no se publica. El caso de Loja. Impresionante, pero cierto. Si Ripley resucitase, Gonzalo se vuelve a morir al ver semejante barbaridad, que se sanciona a un medio de comunicación porque no publicó tal cosa. De pronto, la gente de la SECOM se llama, ¿no? La gente de la SECOM considera que esta entrevista no es importante y que más importante es el viaje del subsecretario que este momento está camino a Tababela y le sanciona a Democracia porque no cubrió el viaje del señor que está llegando a Tababela. Y déjeme decirle algo más. A mí me llenó de furia aquel titular de prensa, libre por supuesto, que decía: en el caso SECOM, la SECOM falló a favor de la SECOM. Repito, en el caso de la SECOM falló en favor de la SECOM. Pero es que parece... ¿Y cuál es la traducción? La traducción es que la SECOM es juez y parte, lo que dijo Ramiro Aguilar. Juez y parte. Imagínese usted la barbaridad que significa que en el caso de la SECOM, un caso que se estudiaba, que se analizaba, la SECOM falló a favor de la SECOM. Es decir, el juez falla a favor de sí mismo. Es que es una barbaridad. Y frente a ello, buena culpa tienen los que aprobaron esa ley de comunicación, que 4 minutos antes de la aprobación, y Franco Romero está junto a mí, sabe que es verdad, 4 minutos antes de que se aprobase la ley de comunicación, el día, me parece que fue 24 de junio del 2013, poquitas semanas después de que yo había debutado como asambleísta nacional,
4 minutos antes se incluyeron temas como el linchamiento mediático y otros asuntos, sin que yo haya debatido. Yo no tuve chance de debatir. Yo llegué a la asamblea y me dijeron, señor, vote, y vote por todo el paquete. Por supuesto, voté en contra. Y al siguiente día o ese mismo día nos tapamos pues, la boca con unos parches blancos para demostrar la mordaza que significa esa ley. Que en el gobierno de Guillermo Lasso, de llegar a hacerlo con la ayuda, por supuesto, de Dios y de la gente, votaremos al tacho de la basura de la historia esa ley de comunicación. Y quienes han actuado en eso tendrán que responder, porque no es dable que en el caso de la SECOM falle a favor de la SECOM. Decía Ramiro Aguilar, y con razón, hay que ejercer control político. Y ese control político le corresponde al Ejecutivo. ¿Qué Legislativo. temas fiscalizaría si habrían las condiciones? Luz y Blasio. Nosotros, el Movimiento Creo, en su conjunto, acudimos a la Fiscalía para entregar una petición de investigación del nombramiento de la jueza Luz y Blasio y otros. ¿Qué conocen? Nada. No, pero ¿qué conocen ustedes para que le hayan convocado a ese proceso de indagación? Queríamos que se indaguen las calificaciones de todos los que participaron en el proceso de nombramiento de jueces de la Corte Suprema, pues ahora se llama de otra forma, pero la Corte Nacional de Justicia, que en la práctica es la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que en este régimen todo se cambió y hasta el logotipo del CNE es igualito al CNE de Venezuela. Increíble, pero cierto. El nombre y el logotipo son igualitos. Entonces, frente a ello, al examinar, queríamos una explicación. La jueza Blasio dejó de serlo, pero nunca se nos explicó qué pasó. Otro caso que nadie menciona. ¿Usted se acuerda, en cuanto a la Corte Cervecera me refiero, usted recuerda que hubo un señor que era hermano del secretario, algo así de la Corte, que aquisito nomás salía corriendo para que los medios de comunicación no le graben, ¿se acuerda? Sí. No me acuerdo el apellido de este caballero, pero yo, si estaría en mis manos, obviamente pediría explicación del por qué salió corriendo el señor. Y por ahí hubo un tema, Gonzalo, usted es un acucioso periodista, y debe recordarlo. Ahí había un tema de un cheque de $500,000 o de $1 millón, y este señor salía corriendo. ¿Recuerdan ustedes? La gente ya no recuerda, y eso es lo que yo quisiera que se recuerde. Porque no es dable que alguien que esté inmiscuido en un tema de un cheque de $500,000 o $1 millón salga corriendo para que la prensa libre no le grabe y no pueda dar declaraciones al respecto. De tal manera que... ¿A quién se refiere? No sé exactamente, es un señor a la Corte Constitucional. Este señor trabajaba o era hermano del secretario que trabajaba en la Corte Constitucional. El que le siguieron los compañeros hasta las 6 de diciembre. Exacto, aquícito en las 6 de diciembre le seguían y él corría para que no le graben. Él tiene que responder por esto. Y otro tema que sí hay que llevar algún momento en serio, es el tema de que alguien debe haber girado el cheque que fue tragado. Alguien tiene que haber puesto la cifra. De algún banco tiene que haber sido. Por algún valor tiene que haber sido. Alguien tiene que haber sido el beneficiario de ese cheque. Pero como se tragaron el cheque no se sabe. Eso debería investigarse. Porque no es cuestión de decir, vaya preso, al principio le mandaron 90 días. Las pruebas pueden estar en el Bidudi, ¿no? 90 días le dieron de sanción a aquel tragacheques. El sistema de alcantarilla. Exacto. Y resulta que nadie ha investigado de cuánto era el cheque, quién giró, de qué banco, por qué, a cuenta de qué. De tal manera que eso, en mi opinión, debe ser investigado. Y obviamente, cuando mencioné al inicio de la entrevista, Gonzalo, que la prensa libre es el mejor aliado de un gobierno honesto, a quien más debería interesarle que estas cosas se fiscalicen es al gobierno, pues. Es al funcionario público, pero yo creo que la fiscalización es un derecho del gobierno. Claro. La gente va a decir, ¿pero qué dice, Donoso? Sí, digo en verdad. Un gobierno honesto debería agradecer cuando un acto de fiscalización demuestra en el proceso, en el debido proceso, que tal funcionario manejó bien su cartera de Estado o su función y manejó bien los dineros sagrados del Estado. Pero resulta que con este camuflar de la fiscalización, resulta que no se clarifica y hay muchos honestos que eventualmente podrían ser señalados o puede haber una tela de dudas sobre su actuación. Por tanto, yo considero que el gobierno debería agradecer de que hay un proceso de fiscalización que en términos prácticos es la oportunidad idónea para demostrar el buen manejo. Pero mire lo que pasó, y me robo 30 segunditos más, Gonzalo. Mire lo que pasó con lo que se aprobó en la Asamblea hace 3 semanas o 4 semanas en el proyecto de los impuestos. Se aprobó la remisión de intereses y multas de aquellos funcionarios que tienen algún grado de informe culposos de orden civil en la Contraloría. ¡Ah, caray! O sea que se premió a los que no manejaron bien.
o voté en contra, por supuesto. Entonces, eso fiscalizaría yo, estimado Gonzalo. Y perdone, una última inquietud. Por supuesto. ¿Quién planteó esto que usted acaba de aludir? El gobierno, pues en el proyecto urgente de la ley esta que les complicó la vida. Increíble, la ley se llama Ley de Equilibrio Fiscal, con 300 millones, cuando el desequilibrio es de 9.000 millones de dólares. Y no alcanza, como decimos los quiteños, usted será imbabureño, yo quiteño, y nosotros tenemos mucho más salsa. No alcanza ni para la muela, Gonzalo. Así es. Ni para la muela, 300 millones de dólares, que esa ley Frente a 9.000. Frente a 9.000, y llaman equilibrio fiscal. ¿Y saben lo que van a lograr? Que 150.000 tenderos, cuyo 97%, 93% de sus perchas están llenas de colas, jugos azucarados, cigarrillos y cervezas, sus perchas tienen esos productos y van a sufrir un bajón brutal. Y esa ley contra los tenderos obviamente recibió mi voto y nuestro voto en contra, y lo digo como creo, y además toda la oposición. Por tanto, ahí se incluyó al final, me parece que fue una transitoria, no estoy muy seguro, con el poco debate que hubo, la remisión de multas e intereses sobre aquellos que quedaron mal y que tienen informe culposo en orden civil en la Contraloría. Eso me parece muy mal. ¿Quién se libró de su interpelación? Le preguntamos a Franco Romero. Señor asambleísta, buenos días. Buenos días, un gusto, Gonzalo. ¿Quiénes se libraron Patricio de su interpelación o fiscalización? Mi listado es bastante largo. Dele. Ministro de Obras Públicas. ¿Por qué? O ministra, ministro de Agricultura, IES, fiscal, contralor, Senagua, SECOV. ¿Por qué? Ministra de Obras Públicas, particularmente, que yo la llamé 2 veces a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. En una ocasión asistió, pero el señor presidente en esa época, Gabriel Rivera, presidente de la comisión, se encargó de decirle: usted me había dicho, señora ministra, que solamente podía estar 1 hora 1/4, y ya estamos 1 hora 1/4, entonces yo creo que ya se puede retirar. Entonces, aquí primero quisiera dejar esta premisa yo. Los 2 presidentes de la Comisión de Fiscalización que han habido en este periodo legislativo, el doctor Rivera primero y ahora la doctora María José Carrión, se han convertido en defensores de los funcionarios públicos que debieron ser fiscalizados por la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los asambleístas que se han declarado en defensores públicos de estos? El doctor Gabriel Rivera, expresidente de la Comisión de Fiscalización, y la doctora María José Carrión, actualmente presidenta de la Fiscalización. Entonces, ¿por qué dice eso usted? Porque ellos entorpecen los planes, ¿de qué manera el funcionamiento de la comisión. Es decir, no llamándolos, permitiéndoles que vayan, que no vayan, permitiéndoles que vayan funcionarios subrogantes, de diferentes formas. O sea que ¿verdad? los asambleístas de oposición han sido un trapo de la mayoría parlamentaria. Desgraciadamente así es. En el tema del Ministerio de Obras Públicas, porque primero que siempre se contrató bajo regímenes de emergencia. Es decir, nunca hubo la adjudicación de los contratos a través de licitaciones. Desde que empezó este gobierno con el ministro Marún, ministro de Obras Públicas, el señor Marún, se adjudicó los contratos por centenares de millones de dólares a dedo. En segundo lugar, porque no se han construido a través del Ministerio de Obras Públicas y a pesar de la bonanza petrolera las obras más necesarias como la Panamericana de la Costa, es decir, me estoy refiriendo a la vía Huaquillas, Machala, Naranjal, Guayas, Los Ríos, Quevedo, Santo Domingo, de los Colorados, que siguen siendo carreteras de segundo orden de 2 carriles y son carreteras internacionales por donde transitan más de 40, 50 mil vehículos diarios. En el tema de agricultura, solamente un caso. Hubo la oferta, la propuesta de un banco chino, cuando las relaciones con la China eran inmejorables, para prestar 272 millones de dólares para construir todos los silos de almacenamiento para los productos agrícolas que produce el Ecuador, pero se entorpecieron los trámites en una subsecretaría del Ministerio de Agricultura para que no se construyan estos silos. Mire usted cuánto servirían
a los agricultores y finalmente a los consumidores la construcción de esta red de silos, porque no era solamente en la costa o en la sierra, claro, era en la costa, en la sierra, en el oriente. Hubiera acabado con el gabinete, ¿no? Y lo que está pasando en el IES, mire usted cómo se hacen esas transferencias, ¿verdad?, de pensiones jubilares a salud, etcétera, inconstitucionalmente, innecesariamente en muchos casos. La otra pregunta es ¿qué pasa con el Contralor, no? Ramiro Aguilar decía, el Contralor, claro, él hace sus informes, pero no le hacen ningún seguimiento, ninguna publicación. Yo solamente una cosa le pregunto al señor Contralor públicamente. ¿Qué pasa con SECOB? SECOB. Secretaría de... Es de Contratación de Obras Públicas. Ya, este es un organismo centralizado, prácticamente lo maneja el presidente de la República a través de un director ejecutivo ahí, ¿verdad? Que dictamina... Que contrata todas las obras públicas del gobierno, a excepción del Ministerio de Obras Públicas y de Senagua. Solamente Senagua y Obras Públicas tienen autonomía para contratar. Pero esa autonomía les otorgó el señor presidente a cada uno de ellos, Así es. Son gente de mucha confianza. La señora en Obras Públicas. Pero quiero hablarle en lo de SECOB. En SECOB hay cosas como esta. Obras que se contrataron por 5 millones y terminaron costando 13. Yeah. Cárcel de la Tacunga de Cotopaxi, que se contrató por 30 y terminó costando 70 millones de dólares. Es decir, violentando la ley de contratación pública que dice que usted puede contratar hasta un 35% más en los mismos rubros que fueron contratados inicialmente. Es decir, puede haber un incremento de la cantidad de metros cúbicos de hormigón, qué sé yo, de acero, etcétera. La fortaleza investigativa suya como que ha resultado fallosa en este último periodo que ha sido asambleísta, porque hay cualquier cantidad de escandalosas circunstancias que usted no les ha indagado, ¿no? Desafortunadamente, en mi intervención de ayer en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea, me faltó tiempo precisamente para entrar ya a este tema, porque una de las cosas... Pero está de acuerdo que tiene que venir por lo menos una etapa de fiscalización, de tentativa de fiscalización, de que doña Gabriela permita que por lo menos algo desfoguen sus asambleístas de oposición. Pues. Nosotros hemos intentado permanentemente y por lo menos hemos logrado hacer esa fiscalización a través de los medios de comunicación independientes como el suyo y a través de nuestras intervenciones dentro de la Asamblea Nacional. Pero esperamos que mañana o pasado mañana o el próximo año, cuando la composición de la Asamblea sea diferente y cuando tengamos un gobierno democrático elegido soberanamente por el pueblo, podamos hacer la fiscalización. Por eso yo decía, Gonzalo, y permítame con esto concluir, yo decía que al señor presidente de la República actual hay que invitarlo a la posesión del nuevo presidente de la República. Sobre todo, no por tanta cortesía que debamos tener con él, que él ha sido tan ofensivo con nosotros, con los adversarios, sino para evitar de que se vaya, que se vaya y pueda ser también fiscalizado. Asambleísta, buenas tardes. Bienvenido, Antonio Pozo. Vamos con Lourdes Tibán, línea telefónica preferencial para la asambleísta. ¿A quién y qué ámbitos fiscalizaría o hubiera fiscalizado, como usted prefiera? Asambleísta Lourdes Tibán, le pregunta a la cadena Democracia a nombre del pueblo ecuatoriano. Buenos días, un saludo especial a todos quienes escuchan Cadena Democracia. Saludo a los amigos asambleístas que están ahí en el panel. A ver, ¿a quién vamos a...? Yo estoy muy de acuerdo primero que se invite al presidente saliente a la posición del nuevo presidente, pero para hacer sentar desde el primer momento en la silla de los acusados. Porque, caso contrario, todo lo que se puede fiscalizar, sobre todo los contratos del sector público en lo que es obras públicas y lo que es comunicación. El tema comunicación poco a poco ha ido filtrando. Lo más elemental será desmentirle al presidente que la sabatina no cuesta $30,000 por semana.
Eso primerito, porque si en algo se ha querido sustentar el discurso del presidente es que tenemos carreteras, y a pretexto de tener carreteras, este ha sido el gobierno más corrupto de la historia de todos los tiempos. Ha juntado todos los gobiernos, como él sabe decir, juntado todos los gobiernos, no igualaría el despilfarro, esto de la plata que se ha hecho de los ecuatorianos, y ahora en esta tragedia que vive el Ecuador, lo que saca es los bolsillos del pantalón hecho roto y le indica al ecuatoriano diciendo, vean, estoy pelado, no tengo plata, ayúdenme. Y claro, cuando hablamos de austeridad, se debe hablar de austeridad en épocas de bonanza. Ahora recién dice que está entrando a momentos de austeridad cuando ya no hay de dónde pagar, ahí cualquiera se hace austero, pues. Pero el buen economista tenía que ahorrar cuando estuvimos con mucha plata en las manos, ir poniendo lo que se debía gastar necesariamente y lo que no debía ir guardando para la época de las vacas flacas. Así es que creo que todos los contratos del gobierno, pero sobre todo obra pública, lo que es carreteras, esas UPCs, uno por uno hay que ir viendo cómo es que muchas UPCs, estas casas de los policías, están inaugurados con bombos y platillos y resulta que no le han pagado a los contratistas. Ahí hay que ir viendo cuánto de las obras inauguradas están saldadas y dónde está esa plata que no ha sido cancelado, porque conozco gente de Cotopaxi, ingenieros profesionales que se endeudaron para hacer los UPCs y resulta que no le liquidan hasta ahora, que ya va 4 o 5 años y prácticamente se han ido a la quiebra ciertos profesionales. Así es que creo que la fiscalización será el plato más fuerte del próximo gobierno. Eso no quiere decir que la parte económica no va a ser fundamental, pero creo que ya en tema de fiscalización, la asamblea, esa nueva asamblea que pretendemos tener hoy sí con una mayoría de asambleístas no sumisos, no de gente que venga simplemente a hacer veña al Ejecutivo. Cualquiera que sea el presidente, yo creo que nos deja una mala lección a la asamblea hacer la veña al Ejecutivo. Hay que coordinar, hay que sentar, hay que conversar, pero no hacer obediencia absoluta a las órdenes del Ejecutivo. Así es que yo espero una asamblea próxima, ojalá uno pueda estar de cerca, yo sé que no podré ser asambleísta, pero uno podrá estar de cerca para apoyar en el tema de la fiscalización. Muchas gracias, Lourdes, por su concurso. Ya está aquí Antonio Pozo. ¿A quién usted fiscalizaría o de la fiscalización de Antonio Pozo, quiénes se libraron? A ver, primero, 1000 disculpas por mi retraso involuntario. He estado en otros medios de comunicación. Que gracias por la comprensión y saludo a los contertulios, a Franco y Patricio, y a la distancia también a Lourdes. Bueno, el tema de la fiscalización yo creo que es la tarea que definitivamente no la hemos podido cumplir ya en 9 años en la Asamblea Nacional, siendo una de las competencias fundamentales del Parlamento. Y esto no porque nosotros no hayamos querido hacerlo, lo que pasa es que hay una cantidad de trabas, una cantidad de filtros que se han inventado últimamente para impedir incluso la entrega de algunas informaciones elementales que los legisladores pedimos. Cuando se requiere información, a veces nos dan y sesgada, a veces nos dan incompleta y simplemente en otros casos no nos dan, como ha ocurrido con lo que yo he solicitado. Yo, por ejemplo, hace algún tiempo solicité los viajes al exterior de los asambleístas durante este periodo parlamentario. ¿Han sido jugosos en el sentido de viáticos? Y eso es lo que quiero comprobar. ¿Y de por qué no me lo dan? Y de viajeros. ¿Por qué no me lo dan esa información? ¿Usted no Entonces, tiene? la fiscalización. Pero usted yendo de curul en curul, así, graficándonos, ¿qué porcentaje de honorables han viajado? La gente del oficialismo está viajando constantemente. Lo que queremos saber es a dónde han ido. ¿A qué han ido a hacer? ¿Qué representación han tenido? ¿Y cuánto le ha costado al país ese tipo de viajes? Entonces, ese tipo de cosas es un aspecto que tiene que fiscalizarse. Bueno, y la fiscalización que está quedada, hay infinidad de cosas que fiscalizar. Las más urgentes, a propósito del terremoto. ¿Qué está haciendo? Yo ya inicié un proceso fiscalizador. Seguro Sucre, por ejemplo. Seguro Sucre, que es una empresa estatal, que ya debería estar trabajando en la reconstrucción de las áreas
siniestradas por el terremoto. Tiene obligación de las una entidad públicos. Estatal, es particular, pero está haciendo Seguro Sucre, de lo que conozco, aprovechada. Es una empresa pública. Es empresa pública del Estado. Y las entidades pero públicas goza de la del Estado exclusividad para el trámite. Es obligatorio prácticamente que todas las entidades públicas tengamos que someternos a Seguro Sucre para asegurar bienes, laboratorios, propiedades, edificios, etcétera. Entonces ellos deben estar reconstruyendo ya toda la infraestructura pública devastada en las zonas del terremoto. Eso tenía que ser inmediato. Eso es inmediato. Eso es inmediato. ¿Y? Pero también hay otras cosas, pues, y habrá que fiscalizar también qué van a hacer con los recursos que se van a obtener para la reconstrucción. Hoy que no quieren armar un fideicomiso. ¿Por qué no lo quieren armar un fideicomiso? ¿Qué razones hay para que eso no ocurra? Ya dijo el presidente, no, porque hay recursos públicos, no hay tal. ¿Y qué pasó con el fideicomiso AGD, no más impunidad, donde había recursos públicos firmado por este mismo gobierno? Ahí le plancha a usted. O el del Yasuní. Ahí no pasó nada. Pero ahora no, va a la caja fiscal, a ese mismo saco sin fondo, los recursos que se van a obtener para la reconstrucción. Entonces eso también hay que fiscalizar. Hay que fiscalizar. Y las otras cosas macros que no han merecido fiscalización. La construcción, por ejemplo, de toda la obra pública en el país. Las carreteras más caras del mundo están aquí. Las carreteras más caras del mundo. Las hidroeléctricas, lo que dijeron los miembros de la Comisión Cívica Anticorrupción. El economista Rodríguez y todo ese grupo de valiosos ecuatorianos. El tema Manduriacus. Ellos acaban de señalar que alrededor del 82% hay sobreprecios. Y hay sentencia y responsables en el tema de los DRUP. Nos acaba de mencionar Ramiro Aguilar. El tema de los DRUP, imagínense. A mí, por ejemplo, me sacaron de la Comisión de Asuntos Internacionales, Soberanía y Seguridad porque yo era una piedra en el zapato para el gobierno en el tema de la investigación de los DRUPs. Eso no puede quedar en la impunidad. ¿Cómo es que yo he escuchado declaraciones de oficialistas que ha sido un buen negocio el tema de los DRUP? Porque se están cobrando los seguros. Se caían gratis. Y se caían los muertos. ¿Y los muertos? ¿Y los muertos qué? Por favor. Pero me da la impresión y nos da la impresión a todos los ciudadanos de que ustedes, los asambleístas de este parlamento que va a fenecer el próximo año, no se han dedicado a investigar. Y todavía es tiempo para que ustedes no queden mal con la opinión pública, ¿no? A ver. No es eso. Esta es una tentativa inicial que hacemos un medio de comunicación independiente y les decimos, ¿qué ustedes presumen deben ser ámbitos de fiscalización y de investigación? El tema de la deuda externa agresiva que vive este país, por ejemplo, ¿cómo no va a ser motivo de un profundo proceso? ¿Pero tienen cifras? No hay. Por eso, pues, pero no hay que investigar, pues eso. Esa es una tarea que si a lo mejor aquí se esconden. ¿Cuánto le debemos a China? Nadie sabe. 8,000 millones de Nadie sabe. ¿Cuánto petróleo está comprometido en venta anticipada a los chinos? ¿Con quién hemos cuajado fideicomisos petroleros? Exacto. Hay cosas gigantes. ¿Quiénes se han beneficiado de la venta de hidrocarburos por el lado del Pacífico hacia arribita? Por ahí es que venden. Todo eso ha venido funcionando a plenitud en estos últimos años y a paciencia de la Asamblea, porque ustedes han dicho, ¿qué saco? No tengo ni siquiera firmas que me acompañen en la exigencia de que me permitan fiscalizar, que es un derecho mío y del pueblo ecuatoriano. Si ustedes ponían enseguidilla, el esfuerzo no hubiera sido en vano. Enseguidilla, petitorios de comparecencia de ministros, lo que hacía antes los partidos políticos, ¿no? La partidocracia que llaman ellos. Ahora ocurre que ellos no se dan ni por enterados ese capítulo que tiene la Constitución. La fiscalización, dice. Es lamentable, ¿verdad, Antonio? Pero es que es gravísimo. Imagínense cómo será que en el oficialismo hay momentos en que me parece que les cae la cara de vergüenza,
con esa famosa comisión de fiscalización que es muy bien calificada como comisión de archivo desde hace rato, ¿no? En el tema de los DRUB, y todo tipo de fiscalización debe tramitarse legalmente a través de esa comisión, pero de los DRUB les quitaron esa para entregarle a la de Asuntos Internacionales. Ahora, en el tema de los Panama Papers, le quitan a fiscalización para entregarle a la Comisión de Justicia. ¿Qué tal? Eso es vergonzoso, por decirlo menos. Por eso, bien puesto el nombre de comisión de archivo. No hay, desde ese punto de vista, la posibilidad de enfrentar un proceso fiscalizador. Yo recuerdo cuando estaba en la comisión de fiscalización, digamos, de Asuntos Internacionales, hubo el escándalo, recordarán mis colegas, del tema de Snowden, el tema de los Wikileaks. El Ecuador jugó pues un papel medio curioso y trascendente, trasladando a Snowden bueno, todo ese lío. Yo pedí ahí que viniera el canciller Patiño en esa ocasión a darnos una información, pedí por escrito, y en la comisión primero, y de ser necesario dije en el pleno. ¿Qué me contestaron? Que quiero hacer un show mediático. ¿Cómo van a permitir un show mediático de alguien que quiere hacer quedar mal seguramente al canciller, cuando lo que queríamos es que el canciller nos dé a conocer elementos de juicio a los legisladores que por obligación debemos conocer, al menos en esa Comisión de Asuntos Internacionales? ¿Cómo vamos a conocer elementales aspectos básicos de la política internacional? No, que iba a ser show mediático. Y cortaron toda esa posibilidad. A eso se han limitado los procesos de fiscalización desde el oficialismo. El señor Contralor asambleísta Donoso, ¿qué reporte o qué le debe a la nación el señor Contralor? Esta sería la pregunta, porque mire, el Contralor Carlos Poliz defiende la labor que realiza su organismo de control de lo que ha venido realizando el gobierno y sectores del Estado. Uno de ellos es el control, estas últimas, de las donaciones, dice, de las donaciones en favor de las víctimas del terremoto. Nosotros emitimos las glosas, Alfredo, les caminamos el debido proceso, emitimos informes con responsabilidad penal, enviamos a la Fiscalía General del Estado. Son estos organismos competentes para seguir los procesos que ellos a su cargo les da la ley y la Constitución. Entonces, nuestra labor es con manejo ético y profesional. Lo hacemos todos los días, dedicados a cuidar a los recursos de los ecuatorianos, a señalar a los que incumplen con la ley. El presidente de la República, el Ejecutivo, solicitó a la Contraloría y por ende he dispuesto que más de 50 auditores estén en el campo revisando todas las donaciones nacionales e internacionales que se den para el caso de terremoto en Manabí. Exa FM. ¿Ustedes le creen al señor Contralor? Pregunta. Gonzalo, yo voy a hacer referencia para contestar su pregunta a dos hechos que son claves. Primero, es inaceptable que el presidente de la República haya dispuesto que toda información que pedimos los legisladores se lleve a través de la presidencia de la Asamblea, porque eso es inconstitucional, porque la Constitución nos da el derecho de pedir información en forma directa. Ese tamiz es inconstitucional. Por tanto, yo rechacé desde el primer día el hecho que nos digan, no se puede, no pueden ustedes averiguar. Y pusieron como argumento que habían muchos papeles, que eran toneladas de papeles que se pedían, que hay que sacar copias. Bueno, con lo que se construyó la sede de la UNASUR, que pasa vacía casi todo el año, basta y sobra. Por lo tanto, yo rechazo aquel acto inconstitucional. Segundo, recordarán ustedes que el 24 de mayo del año pasado, 2015, el presidente de la República nos dijo en su informe que había un asambleísta que había cometido actos dolosos y le tomaron presa ese mismo día. La señora Esperanza Galván, que es parte, y digo es porque sigue siendo legisladora, mientras no se pruebe en sentencia ejecutoriada su culpabilidad, y yo respeto aquello, por supuesto, porque soy demócrata, la legisladora Galván fue tomada presa ese día, y acto seguido, al siguiente día, el oficialismo pidió que todos los legisladores seamos investigados, y lo fuimos. Y fuimos. Es decir, es el único acto de fiscalización, entre comillas digo, y con ironía, es el único acto de fiscalización que se ha hecho. Investigarnos a nosotros los legisladores, que está bien.
y todos prestamos nuestro contingente a que se investigue. ¿Cómo se reirían? A mí me fue muy bien en el tema porque fui, creo, y se me dijo, el primero en haber pasado el examen. No le agarraron en nada. En nada, pues porque yo soy un tipo honesto y lo sabe el Estado completo. Pero lo que me parece increíble es que hay un acto de corruptela, o supuesto acto de corruptela, porque yo no soy juez, dicho por el propio presidente, delante de todos nosotros, el 24 de mayo del 2015, y los investigados fuimos todos nosotros. Y ese es el único acto de fiscalización, pero es que me da gracia. Y comparto su broma. Es que es increíble que frente a ello no se haya hecho fiscalización al tema de los DRUF, real. Al tema de USAC, perdóneme, el tema de USAC es clamoroso. El tragacheques que dije hace un rato, la Corte Cervecera. Y algún día tendrá que la Corte Constitucional responder. ¿Cómo es verdad que de 17 pedidos de consulta, solo una ha sido viabilizada por un colectivo compuesto por 2 personas? Y todos los pedidos de todos los movimientos y partidos políticos que estamos en la oposición, no se ha atendido nada. Y a nosotros en lo particular, y me molesta, nos jugaron al tontódromo cuando pedíamos el año pasado que se haga una consulta popular sobre la pretendida reelección indefinida, que fue petición expresa del presidente Correa el 24 de mayo del 2014 de que el oficialismo active la reelección indefinida. No me vengan a decir que era postulación indefinida. No, las palabras textuales fueron reelección indefinida. Lo que pasa es que en la opinión pública cayó en desuso semejante barbaridad, porque es monárquica, pues la reelección indefinida, y al final del día dieron retro con la famosa transitoria. Y hoy le dan a este grupo de 2 personas, al menos yo no conozco más, esa potestad de hacer una consulta. Y a nosotros que presentamos 2 veces preguntas claras sobre consulta popular, nos dijeron, ¿qué nos dijeron? Ahí está el tontódromo, vayan nomás al CNE, y luego en el CNE vayan nomás a la Corte, y nos jugaron al tontódromo un año entero, tal es que yo en su momento dije, ¿qué? ¿Quieren que vayamos a la FIFA a pedir autorización para una consulta popular? Entonces, la Corte algún rato tendrá que responder por esto, porque la Constitución señala que los asambleístas podemos fiscalizar a todas estas autoridades. Usted me dirá, ¿y se ha pedido? Perdóneme. Hay un tema que remarcaría esa autopregunta que me he hecho yo mismo. El CNE, pues, hubo un momento dado en que el presidente le dijo al presidente del CNE, exhorto a que no me exhorten. Entonces, porque hizo una sabatina el día anterior a las elecciones, pues en el 2014. Sí. Y el presidente del Consejo Nacional Electoral, a la sazón, le quiso ordenar o exhortar, le exhortó al presidente que no haga sabatinas. Y el presidente le dijo, le exhorto a que no me exhorte. ¿Y dónde queda la autoridad? ¿Dónde queda la autoridad electoral? Por eso es que el 19 de diciembre, todos los aquí presentes y la oposición fuimos al Consejo Nacional Electoral a pedirle 5 cosas al CNE. Primero, elecciones transparentes. Segundo, que el padrón sea depurado, pues porque no hay derecho que voten muchos muertos y muchos vivos voten 2 veces. Tercero, que se haga una auditoría al sistema electrónico de contabilización de votos. Cuarto, que no exhorte, pues que ordene, porque para eso es autoridad. Y quinto, que nosotros tengamos plena viabilidad de ver todo el proceso transparente con más de un año de anticipación, Gonzalo, para que las cosas se hagan bien. ¿Sabe cuál fue la respuesta? El 21 de diciembre, 3 días más tarde, emitieron un reglamento inconstitucional que va a ser demandado, ojalá nos hagan caso, donde básicamente se decía que no se puede hacer proselitismo político a quienes somos de oposición. Yo me reafirmo, se dejaron igual que las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, señores asambleístas. Antonio, muchas gracias. Franco, muchas gracias. Gracias. Y señor asambleísta Patricio Donoso, también Gonzalo. muchas gracias. A la distancia también agradecemos a Lourdes Tibán. Bien, viene el señor director ejecutivo del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Nos estamos pasando en réplicas. Ayer hubo en CNN un documento técnico científico de un colombiano de nombre Omar Darío Cardona. El señor Cardona menciona que es peligroso el escenario sísmico que tenemos al frente y que tenemos nosotros además, atiendan señores asambleístas, un pasivo contingente que puede costar montones de dinero el instante que nos sorprenda nuevamente, Dios no quiera y no permita,
otro terremoto, un sismo macro, una cosa que Dios quiera, pero oigamos por lo menos a los científicos. Y en este caso, ¿cómo justifica esta circunstancia? No es un inculpamiento, pero el informe de los colombianos dice: tienen ustedes un pasivo contingente y tienen que buscar un seguro que está proporcionando desde hace años el Banco Interamericano de Desarrollo. No, si ya creo que ya lo van a entregar al régimen. Señoras y señores, volvemos en instantes. Inicio de